¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Espero que hayan podido descansar bien, que hayan tenido un hermoso descanso y que, bueno, que hoy estén prontos y preparados para poder disfrutar un día más de todo lo que el Señor tiene para nosotros. A veces hay días que son un poquito más activos ministerialmente que otros, pero también cada día también tenemos que pensar en las tremendas oportunidades o aventuras que Dios nos tiene preparado, ¿verdad? Para que podamos no solamente hacer cosas para Él, sino también para poder crecer en el conocimiento de Él, ¿sí? Saludamos ahí a nuestro hermano William, nuestra hermana Fátima y a aquellos que se vayan a ir conectando. Voy a poner una canción que creo que, si bien no comparto todas las cosas doctrinales en cuanto a quien la canta, pero me pareció la más apropiada para el tema que vamos a tratar, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo la depresión, esa angustia que vivió, en este caso, el rey David por pecados no confesados, ¿sí? Pensé en que no solamente vamos a decir a alguien que tal vez esté albergando, guardando, escondiendo pecados como lo estaba haciendo en este caso el rey David, no solamente a alguien así, sino creo que cada uno debemos tomar tiempo para examinar también, y a veces hay pecados que son tal vez cosas que no hemos sido conscientes de que las hemos cometido, o que tal vez son cosas que, bueno, se han aceptado así dentro de la cultura cristiana, pero que realmente no son las cosas que le agradan a Dios. Muchas veces elegimos lo bueno y dejamos lo mejor de lado, ¿sí? Muy bien, vamos a estar viendo, hemos arrancado con esta serie de estudios acerca de lo que es el desánimo, lo que es el decaimiento, ¿verdad? El desmayo espiritual, ¿verdad? Y hoy que vamos a estar tocando el tema basándonos en el rey David, vuelvo a repetir, no todos los casos de depresión, de esa angustia profunda, no todos los casos son por una cuestión de pecado. Si bien hay cosas en las que necesitamos crecer, pero no todos los casos son, viste, como muchas veces dijimos, que no, esto es pecado, es pecado, es pecado, y algunos mitos que se manejan en la iglesia, ¿verdad? Creo que muchas veces el miedo a veces a confesar de que estamos en medio de esa angustia, porque a veces hasta en los velorios pasa, ¿no? Es como que muere un familiar, ¿viste? Y la persona está angustiada, está mal, se siente triste, ¿verdad? Por la separación,
con su ser querido, ¿verdad? Sabe y entiende que tiene la esperanza, ¿verdad? Bueno, pero no llores, ya va a pasar, ¿viste? Tenemos la esperanza, y es cierto, tenemos la esperanza, pero muchas veces como que no podemos ver de que alguien llore o sufra porque ya lo relacionamos con que es una falta de fe, una falta, ¿viste?, de confianza en Dios, y Dios nos hizo seres emocionales. Y muchas veces el no comprender justamente el tema este de nuestras emociones y la gran relación que hay entre nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos, entre el espíritu y el cuerpo, ¿verdad? Nos lleva a que peleemos con enemigos que no les sabemos identificar. Y creo que muchas veces personas están tal vez en depresión y no se han dado cuenta. Por ejemplo, ahora que vamos a ver el tema del rey David, no nos olvidemos este hombre, un tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Es un hombre que fue conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió mucho de los salmos y en su tiempo como pastor, ¿verdad? Creo que fue uno de los momentos donde más disfrutó de esa relación tan cercana, tan preciosa con nuestro Señor, ¿verdad? Fue aquel que cuando todo el pueblo estaba atemorizado y aún el mismo rey Saúl, ¿verdad?, le temblaban las canillitas, él vino y peleó contra el gigante y fue y corrió hasta la línea de batalla y derrotó a aquel filisteo incircunciso que estaba como blasfemando contra el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él fue el hombre que inspiró, ¿verdad?, con todas sus batallas ganadas, a que le escribieran canciones, ¿verdad? Él fue aquel que ante los ataques del rey Saúl, los constantes ataques y persecuciones por los celos que le tenía, él dijo, ¿cómo he de tocar al ungido de Jehová? Entonces, el hecho de que vayamos a tocar este punto, ¿verdad?, de lo que fue la caída en pecado de él y cómo retuvo, no quiere decir que lo vamos a agarrar para hacer leña del árbol caído, ¿sí? Pero sí para que podamos sacar enseñanzas y advertencias, ¿verdad? Y poder comprender, ya sea para con nuestras propias vidas, que Dios quiera que nunca pasemos por una situación así, y que ninguno de nuestros seres queridos, pero que si hay una situación así podamos acercarnos y tratar con comprensión, con compasión y con sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? No nos olvidemos también que en medio de toda esa huida, que fue un largo proceso, ¿verdad? De años, ¿verdad? Persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiéndolo. Hubo un momento en que David dijo, bueno, como que él temía por su vida, como que Dios, viste, la idea era como que Saúl lo iba a terminar matando, y inclusive él agarra y dice, bueno, me voy, se pasó, ¿se acuerdan? Tal vez lo tengan ahí en Primera de Samuel, no me acuerdo ahora qué capítulo, pero él termina pasándose al pueblo filisteo, ¿verdad? Yendo a vivir allá. Y es interesante porque él no dejó de ser el escogido de Dios, él ya había sido ungido para ser rey, pero en medio de toda esa persecución, en medio de todo ese desgaste físico, ese mal comer, toda esa angustia, ¿verdad? Se reúnen todos estos hombres, ¿verdad?, allí en la cueva de Adulán junto con él, guiando. Él no dejó de guiar porque llevó, creo que eran como 600 personas, llevó a que él, le dieron una ciudad para que viva él ahí. No dejó de ser el ungido, no dejó de guiar, guiaba una iglesia de 600 personas, por decirlo así, y aún tampoco Dios lo dejó. Dios les cuidó ahí también. Pero estaba, creo yo, en un estado o en un cuadro de depresión y tomando malas decisiones. Y a veces nosotros podemos llegar a estar
aún en el ministerio, aún liderando y tomando malas decisiones, ¿verdad? Como en este caso pasó con él. Pero lo que vamos a ver hoy es el tema de lo que fue el principio de la caída. ¿Sí? Allí en 2 de Samuel, capítulo 11, tenemos un registro de todos los eventos que se fueron dando, ¿verdad? Que cuando, bueno, llegó el tiempo de que los reyes salen a la guerra, ¿verdad? Que se calculaba que era en primavera porque el invierno y las lluvias y todo eso como que complicaba las guerras, ¿verdad? Si vamos a ir a matarnos y a arrancarnos la cabeza, por lo menos que no sea cuando hace frío, no sé. Pero la cuestión es que llegó el tiempo, el ejército salió, pero el rey se quedó. Se durmió en los laureles, se quedó allí en el palacio. Bueno, hoy tenemos la disposición de que quédate en casa, ¿no? Ese es el eslogan, pero él se quedó en el palacio. No se cree que haya sido por una cuestión de enfermedad, pero sí tenemos que pensar en esto. Cuidado cuando nos dormimos en los laureles y creemos que bueno, pero yo ya, por ejemplo, ya pasé por instituto, ya cuántas veces, yo ya me leí la Biblia de tapa a tapa, o, viste, yo voy los domingos y creemos que, viste, que estamos bien o que ya hemos logrado y nos empezamos a dormir en los laureles y queremos vivir del recuerdo de las victorias pasadas o queremos vivir, como dijo una vez un amigo, de las rentas. Yo ya hice cosas para Dios y entonces eso me va a dar, viste, como cuando alquilás, yo ya tengo mi casa, ahora alquilo y vivo de esa renta. Yo ya tengo una comunión que tuve con Dios y vivo de eso. No, es cada día cuidar nuestras responsabilidades. En este caso, él descuidó su responsabilidad, descuidó lo que tenía que hacer. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer siempre es buscar del Señor, alimentarnos, congregarnos y diferentes responsabilidades que también Él fue poniendo en tus manos y en mis manos. Pero se durmió en los laureles. Dice que Él se paseaba, que no podía dormir bien. Cuando empezamos a abandonar nuestras responsabilidades, cuidado porque eso empieza a generar un terreno fértil en nuestro corazón para darle lugar al nacimiento de esa depresión. Él estaba sufriendo allí de insomnio, se paseaba por un lado del otro y se fue a mirar y enfrenta, en este caso vamos a decir así, al gigante de la tentación, sin ondas, sin piedras, pero sin Dios. Y cuidado cuando queremos enfrentar a la tentación, viste, con nuestros títulos. Viste, no, pero yo soy pastor, no, esto a mí no me puede, no, yo soy misionero, no, yo soy... Cuidado cuando queremos enfrentarla sin Dios. No vamos a justificar porque ni el pecado de David ni el de Betsabé, creo que Betsabé fue totalmente imprudente, que tuvo una conducta indecorosa al ir al bañarse en el terrado, ¿verdad? Ahí en la terraza, donde tal vez no solamente David, sino tal vez otros podrían estar viéndola, por lo que dice la palabra, o por lo menos lo que habla acerca de cómo David la describe, era una mujer hermosa, entonces no creo que la inocentada, viste, ay no, yo, y después voy y me purifico. Creo que ella tuvo su parte, y creo que también, hermanas, y aquellos que tenemos hijas y tenemos esposas, o estamos en responsabilidad, cuidemos de ser sabios en advertir, ¿verdad?, en cuanto a cómo se visten las mujeres, porque muchas veces se está, viste, descuidando y a veces puede llegar a ser una causa de tentación. Pero en este caso David, él enfrentó la tentación sin Dios y más bien en vez de huir de la tentación, huye de las pasiones juveniles, dice allí en 2 de Timoteo, en vez de huir, él corrió hacia la tentación y más bien mandó a buscar a Betsabé y cayó, ¿verdad? Y ciertamente, vamos a decir así, que él haya visto, no era pecado,
pero cuando ya, porque vamos a decir así, hoy por hoy, si vamos al caso, está lleno de ese tipo de tentaciones, ¿verdad? Hasta para venderte una bolsa de alimento para perros te ponen casi una mujer semidesnuda para promocionarlo, entonces está lleno. Pero el problema es cuando vos reposás tus ojos sobre la tentación, cuando empezás a considerarla, y ahí en Santiago capítulo 1 nos habla de cómo, viste, es el proceso de gestación y da luz al pecado y a la muerte, ¿verdad? Cuidado, cuidado cuando le empezamos a dar lugar. Una vez una señora, una viejita me dijo así, no vas a poder impedir de lo que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí podés impedir que hagan nido en ella. Y tal vez viene la tentación, pero saber huir, ¿verdad? Bueno, vemos que ahí cae en adulterio y eso desencadena una cantidad de eventos terribles, ¿verdad? Porque él, bueno, pensó, viste, que, bueno, mandó a buscar a Betsabé, cayó en adulterio, que ya era terrible, pero, viste, bueno, ya está, pequé y no pasa nada. Que esa es una de las tremendas mentiras y engaños que muchas veces el creyente cree. ¿Viste? No, yo puedo pecar, ¿viste? Y mientras no afecte a nadie, es mi vida, ¿viste? Yo hago lo... no afecto a nadie, mentira, mentira. Siempre el pecado va a traer consecuencias terribles. La falta de comunión, el haber ofendido a Dios, ya eso es una consecuencia terrible. Y después todo lo demás que viene. Como muchas veces el creyente, por un poquito de falso placer terrenal, pone en juego y echa a perder y pagar un alto precio por causa del pecado, ¿verdad? Y ahí viene ese embarazo no deseado, ¿verdad? Que hoy muchos de esos embarazos no deseados terminan en aborto, ¿verdad? Y por eso se gastan millones, ¿verdad? Los gobiernos para hablar, ¿viste? Acerca de cómo métodos anticonceptivos, cuando tal vez el mejor método anticonceptivo para no tener embarazos no deseados es el cuidarse en cuanto a no tener relaciones. Las relaciones sexuales son para dentro del matrimonio y dentro de ese marco son una bendición. Pero en este caso ese embarazo no deseado bueno, trae un montón de complicaciones. Después viene cómo él manda a asesinar al esposo de Betsabé, a Urías, que era uno de sus hombres, él lo conocía, él sabía, no sé si podríamos decir que era su amigo, pero lo manda a matar. Viene la muerte de ese bebé, ¿verdad? Y todo lo peor era que él esconde su pecado. Ah, no, perdón, antes de eso él, después que pasa todo esto que manda a matar, él se casa con Betsabé. Y cuidado cuando queremos legalizar algo malo. Es una tremenda costumbre que había, por lo menos en la antigüedad, no sé si hoy se sigue teniendo, pero antes era, viste, ay, mi hija cayó en pecado, que se case. Y con eso tapamos y era como que ya no estaba tan el pecado, viste. No, si no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, por más que le pongamos títulos. ¿Se entiende? Pero bueno, el punto es, David esconde su pecado y ahí es donde vamos a ir al Salmo 32, que el día lunes lo leímos, pero no paramos allí. En el Salmo 32, desde el versículo 1 al 5, dice así. Con razón no me parecía, estaba en Job 32. En Salmo 32 dice, versículo del 1 al 5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, doblemente feliz aquel que tiene esa bendición de parte de Dios, que ha sido perdonado su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3 da su testimonio. Mientras callé, mientras me guardé el pecado, mientras no confesé, mientras quise ocultarlo,
no solamente de las personas o tal vez de mi propia conciencia, mientras quise ocultárselo a Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sí? La idea es, David estaba pasando por este cuadro de depresión por causa de su propio pecado, pero de no buscar la confesión, no buscar el venir a Dios, el no buscar el perdón de Dios. Dice que había caído en un gran decaimiento físico, se envejecieron mis huesos. En otra parte dice como que su carne se pegaron a sus huesos. Y evidentemente puede ser porque él había dejado de alimentarse, había dejado de descansar. Probablemente mi gemir todo el día tiene que ver con el pasar llorando todo el tiempo. Y decíamos, en una de las características de que una persona que está en depresión muchas veces pasa llorando todo el tiempo y a veces sin saber, pero en este caso David sabía, ¿verdad? En el Salmos 36, versículo 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia para con los hijos de los hombres, aquellos que se amparan bajo las sombras de tus alas. Ellos serán completamente saciados en la grosura de tu casa, y tú lo conservarás del torrente de tus delicias. Tú los abrevarás del... David sabía dónde podía hallar toda esa saciedad de parte de Dios. Sabía que lo podía hallar en Dios, pero allí él estaba envejeciéndose sus huesos, sin apetito, estaba en ese ir sumergiéndose cada vez y más y más y más, ¿verdad? En esa amargura, en esa angustia, estando abatido. Todo por un ratito de placer. Si hubiese hecho la de José, ¿no? Patitas, ¿para qué te quiero? Y salir huyendo. Hubiese sido victorioso, aunque nadie hubiese conocido su victoria. Ve la mujer, huye, va y busca a Dios, pide perdón y manda a advertir, ¿verdad?, sobre esa, vamos a decir así, esa irresponsabilidad de la mujer o esa conducta indecorosa, manda a advertir, ya sea que le adviertan a la mujer o hable con el esposo, ¿verdad?, que generalmente muchas veces es mejor, ¿verdad? Si una mujer es casada y está teniendo una conducta indecorosa, habla con su esposo, que él es el responsable y que él pueda ayudarle, ¿verdad? Pero si no, mandar a advertir. Pero no lo hizo, cayó, guardó, escondió el pecado, ¿verdad? Y ciertamente fue enredándose cada vez más y más y dio un desencadenamiento a la maldad y a un montón de situaciones. Dice versículo 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que ciertamente en Dios hay perdón, ciertamente en Dios hay ese gran amor de parte del Señor para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Pero David estuvo guardando su pecado, guardando su iniquidad. Por eso en el Salmo 42 dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Porque ciertamente uno de los problemas que hay en esto de esa angustia, de esa depresión,
es que muchas veces, ¿dónde está tu Dios? Lo dicen aún los mismos creyentes. Bueno, pero ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? No es que todo lo podés en Cristo, no es que... Y a veces vamos a ayudar y a extender una mano, pero extendemos la mano con tanta fuerza y tanta violencia que en vez de darle una mano, más bien le terminamos pegando una cachetada a aquel que está allí postrado en esa situación. Tengamos cuidado, pero también el inconverso muchas veces. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Ah? No es que vos tenés tanta fe, no es que vos... Pasa, pero dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es una de las características, como mencionamos hace un ratito, de la depresión. Pero fíjate la pregunta que dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Él reconocía que estaba con esa necesidad de tener esa comunión con Dios, pero en la retención de su pecado, él no estaba buscando a Dios. Y es una de las cosas que pasa, ¿verdad? Empezamos a abandonar nuestras responsabilidades, empezamos, a cada vez a acumular mayor culpa, empezamos a acumular cada vez mayor, más problemas, damos lugar a que se empiece a desencadenar esa, ¿vieron? Como la bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Empezamos a abandonar nuestra comunión con Él, no queremos hablar, no queremos leer la Biblia y empezamos, dejamos de congregarnos porque ¿cómo voy a ir a la iglesia así como estoy, verdad? Y qué van a pensar los hermanos y qué pun y qué pan. Pero obviamente todo eso tiene una solución cuando venimos y confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Y Dios en su gran amor proveyó del profeta Natán que fue y le habló con firmeza y confrontó su pecado. Y es como que ayudó a que David volviera en sí y viniera a su padre. Y su padre corrió a perdonarle. Por eso terminamos con esto. Les voy a invitar a que busquemos el Salmo 51. Salmo 51 dice... Vamos a leer desde el versículo del 1 al 3. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y allí David busca confesar, busca la misericordia, busca a ese Dios de amor, a ese Dios perdonador, a ese Dios que en la multitud de sus piedades iba a borrar sus rebeliones, iba a limpiar, iba a lavarle de su maldad. ¿Sí? Dios proveyó del salmista para perdonarle, Dios proveyó del salmista, no, del profeta Natán para confrontarle y Dios ahora le ofrece su perdón. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, límpiame. Y creo que necesitamos venir con un corazón sincero a buscar ese perdón de Dios. Saben, hay una canción que canta un amigo, Dios corrió hacia mí, basada en lo que es la parábola del hijo pródigo. Cuando aquel hijo vuelve en sí y piensa de cómo voy a hacer para ir y confesar mi pecado, ¿verdad? Y piensa en cuanto a, bueno, he pecado contra Dios, he pecado contra el Padre y necesito arreglar mis cuentas con Él. Y acá David hizo eso, entendió de que había pecado contra Dios y que necesitaba arreglar sus cuentas con Él. Y por eso va y busca al Padre, busca su perdón. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí.
Y la palabra nos enseña, y sé que lo sabemos, pero muchas veces es como que dejamos de lado eso. Dejamos de lado, ¿verdad?, la confesión. Es como que queremos seguir adelante, ¿viste? No pasó nada. Pero ahí está, ese pecado, y nos va llenando de angustia, nos va llenando de dolor, nos va llenando de tristeza. Nos lleva, ¿viste?, a cuadros donde caemos en esa depresión y estamos a, como dice, a una oración, a una confesión de distancia está el poder arreglar nuestras cuentas con Él. Quiera Dios que tal vez si hoy estás pasando por una situación de desánimo, una situación en la que te das cuenta que estás envuelto en una situación de pecado, una situación donde no has confesado, donde necesitas buscar el perdón de Dios. Bueno, quiera Dios que hoy pueda ser el momento en el que vengas a sus pies y puedas arreglar tus cuentas con Él. ¿Sí? Algunos tal vez van a tener que hacerlo para realmente ser salvos. Porque quiero que pienses en esto. Aquel que va a estar realmente angustiado por su pecado y por no haberlo confesado es el que es salvo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, aquel que todavía no es salvo, no se va a angustiar por su pecado. Más bien le va a resbalar. ¿Se entiende? Aquel que ya es un hijo de Dios sabe cuál fue el precio por su pecado y entonces va a haber una angustia de saber que está ofendiendo a Dios. Bueno, puede ser también que un creyente que ha callado, que ha endurecido, que ha enmudecido, vamos a decir así, el Espíritu Santo dentro de él, que le ha dado tanta rienda suelta a su pecado, por eso dice no entristezcáis o no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Pero creo que el creyente que realmente, como en este caso, David tenía tanto de Dios, conocía tanto a Dios, que su pecado no le dejaba estar feliz, le producía angustia. Pero también, vamos a decir así, aquel que realmente conoce a Dios y ha pecado, sabe que su pecado es algo que trae dolor al corazón de Dios y no va a poder estar feliz. Hermanos, si hay alguna situación así y estamos generando algún terreno fértil para que caigamos en esa depresión, más bien vayamos y busquemos confesar. Busquemos confesar y no esperemos de que todo vaya de mal en peor, aquella bola de nieve. Pero también puede ser que haya personas que no tengan a Dios hoy y están viviendo una vida de pecado. Y deberían entender de que el mayor problema no es la angustia que viven ahora, sino que si su vida acaba sin haber arreglado sus cuentas con Dios, sin haber encontrado en Cristo el perdón y la salvación, lo peor es que viene un tiempo de tormento y de tribulación que va a ser por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y allí, por más que anhelen buscar el perdón, ya no va a haber tiempo. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si estás escuchando este mensaje y todavía no has arreglado tus cuentas con Cristo, no es si vas a una iglesia, si estás cumpliendo con los mandamientos, si ya te has bautizado. Ayer en la tarde charlaba con un muchachito, se llama Lucas, y él dice, no, sí, yo voy a una iglesia y no voy a decir el nombre, pero voy a una iglesia, es una iglesia pentecostal, ¿verdad? Con el pastor tal y bueno, está el apóstol este. Les digo, ¿y si morís hoy dónde vas? Bueno, si muero hoy me iría al infierno. Ah, pero él era bautizado, él iba a la iglesia, ¿me entendés?
no te estoy diciendo si vas a una iglesia o si estás bautizado o si tenés un ministerio, si sos de Cristo. ¿Sabes? Hay personas que aunque van hace años a una iglesia, tienen su fe puesta en sus obras y no solamente en la persona y en la obra perfecta de Cristo. Consumado es, no en la obra perfecta que Él hizo al morir por todos nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Si todavía no has puesto toda tu fe en Cristo, te invito a que hoy lo puedas hacer. Hoy es el día aceptable de salvación. Y comunicate conmigo o con aquel hermano que conoces, sabes que está yendo a alguna iglesia y estamos para ayudarte. Pero hermanos, también aquellos que ya son salvos. Si estás ahí reteniendo tu pecado, mientras callé, decía, si estás en esa situación, qué bueno sería que hoy, así como hizo el hijo pródigo, puedas correr hacia Dios a confesarle tu pecado. Y dejo esta canción para que podamos escuchar y después terminamos orando. El Creador, el gran yo soy, inmutable Dios, la roca es fuerte y fiel, buen pastor, es rey de reyes, guerrero vencedor, el conquistador y solo una vez, tan solo una vez lo vi correr. Cuando hacia mí corrió, con fuerza me abrazó y le pude escuchar. Dijo, has vuelto al hogar, mi rostro alzó y mis ojos secó, con perdón en su voz. Dijo, ven, no he dejado de amarte. Cuando hacia mí corrió, me sorprendió. Saben, aquellas personas que tal vez están en esa depresión, piensan de que Dios los ha abandonado, que Dios ya no quiere saber nada con ellos. Y Dios te sigue amando. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y Él, como dice, y lo vemos en el cuadro de la parábola de la enseñanza del hijo pródigo, el Padre salió corriendo. Hay un Dios que te está esperando, porque no solamente quiere perdonarte, sino que quiere restaurar tu vida. ¿Sí? Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos hoy, Señor, rogándote por nuestras vidas, pero también por las vidas de aquellos hermanos que tal vez hoy están pasando por una situación de depresión, Señor, porque se han engañado de que, no fue para tanto, o hubo una confesión liviana, no sincera, no una confesión real, Señor, y están reteniendo allí su pecado, Señor. Y Padre, ruego para que seas tú, Señor, ayudándoles a que entiendan de que tú estás esperándoles, que tú en amor, Señor, estás esperando a que vengan, Señor, que confiesen su pecado, que busquen tu perdón, que tú, Señor, aún has provisto de personas, de palabras, de momentos, de circunstancias para hacerle ver tu gran amor. Y Padre, ruego para que hoy pueda ser un día de victoria en esa área, Señor. Pero también ruego, Señor, para que si hay personas que todavía no se han encontrado con el perdón, con la salvación, todavía no han creído completamente en Cristo, que tal vez están engañados, Señor, en medio de una religión, en medio de ritos, Señor, en medio de auto engaños, Señor, en que si hacemos tales cosas vamos a poder alcanzar el perdón de Dios.
Señor, que hoy puedan venir quebrantados, humillados, Señor, reconociendo su pecado, reconociendo la incapacidad humana que tenemos, Señor, de poder salvarnos a nosotros mismos y que puedan buscar el perdón divino que hay a través de la cruz, a través de Cristo, a través de su muerte y resurrección. Padre, gracias por este tiempo de devocional con mis hermanos. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con algunos a las 8 de la mañana. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. En lo que podamos, estamos a las órdenes, ¿sí? El Señor les bendiga.